Hola, muy buenos días, tardes o noches según nos vean, chicos y chicas de Casa Oración Zumpango. Nuevamente estamos aquí saludándoles, es un placer poder estar con ustedes, es un placer poder compartir la palabra de Dios. Reciban un muy fuerte saludo de todo el equipo de liderazgo juvenil. Am, Hoy vamos a ver nuevamente un capítulo de Proverbios, vamos a estarlo analizando. Pero antes de eso, como siempre, vamos a buscar el refugio, vamos a buscar la ayuda de nuestro Señor, ya que sin Él es imposible, es totalmente un fracaso acercarnos a la palabra de Dios si no podemos contar con su ayuda y la de su Espíritu Santo. Entonces yo te ruego que me ayudes a hacer una pequeña oración. Padre Dios que estás en el cielo, tú conoces, Señor, tú conoces todos los corazones. Ante ti no hay nada ni nadie que se oculte. Tuyo, Señor, es el conocimiento y tú se lo das a quien te place. Te agradezco, Señor, el enorme privilegio de poder predicar, de poder estar delante de tu pueblo, de este grupo de jóvenes, de señoritas, de adolescentes, Padre, ante los cuales tú me permites compartir tu palabra. Yo te ruego que tú vengas y me ayudes, Señor, y suplas toda la deficiencia que pudiera haber en mí. Señor, es claro que sin tu Espíritu Santo, es claro que sin tu ayuda no podremos hacer nada. Es claro, Señor, que si tú no vienes y aplicas la palabra en el corazón de cada joven y señorita, tampoco tendrá efecto, solo serán palabras huecas y al vacío. Por lo que yo te ruego y te imploro que tú vengas, Señor, y no solamente conmigo, sino con cada joven y señorita, hermano o hermana que vaya a escuchar este mensaje. Padre Santo, por favor, toca los corazones y unge mis labios de tal manera que yo pueda hablar tu palabra con integridad. Todo esto te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Excelente. Bueno, una vez pidiéndole a Dios su apoyo, vamos a abrir nuestra palabra de Dios en Proverbios capítulo 19. Recuerda nuevamente ir por tu libreta, ir por tu pluma, ir por tu Biblia. Es importante que estemos leyendo constantemente lo que se está mencionando aquí, ¿vale? Y el día de hoy vamos a ver dos principios, ¿vale? Los voy a mencionar un poquito más adelante. ¿Sabes? Una de las cosas o de los retos más grandes que todo aquel que tiene el privilegio de enseñar la palabra de Dios y se enfrenta constantemente es poder presentar una introducción que sea atractiva para los oyentes, pero que también pueda reflejar de manera breve y concisa el contenido del sermón. Es como tener un pequeño resumen que sea atractivo para aquel que va a escuchar y pueda dar una idea de lo que va a tratar todo el tema. Precisamente ese es el reto en el cual yo me encuentro el día de hoy, ya que los puntos que traeremos hoy para poderlos examinar tratan de darnos una enseñanza, de corregir nuestra forma de pensar y que a su vez actuemos en consecuencia. Dice la palabra de Dios en Proverbios 23:7 en la primera parte del versículo, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él, hablando del hombre. ¿Eso qué quiere decir? Que como el hombre es en su corazón, como el hombre es en su mente, así es como él actúa. Tú no necesitarías conocer a una persona. Si nosotros tuviéramos la capacidad de poder examinar el corazón del ser humano, tú no tendrías la necesidad de relacionarte con él para saber cómo actúa, cómo piensa o qué es lo que dice. Bastaría con que tú vieras el corazón para decir, fulanito es así o sutanito es asá. ¿Me entiendes? Tú tal vez dirás, yo no puedo conocer a Jonathan, pero si tú pudieras ver mi corazón, no requerirías pasar mucho tiempo conmigo. Bastaría con que vieras mi corazón y ahí tú podrías darte cuenta cómo soy yo. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque lo que nos quiere enseñar este pasaje es la importancia, y esto lo hemos mencionado muchas veces, de cuidar lo que tenemos en el corazón, porque lo que tenemos en el corazón será la forma en la cual actuaremos. Este consejo está repetido constantemente en Proverbios, por lo que quiero llevarte a una breve reflexión antes de comenzar. Imagínate que tus pensamientos pudieran ser pintados a lo largo de tu cerebro. Imagínate que pudiéramos quitar la parte de arriba de tu cráneo y se viera tu cerebro, ¿no? E imaginemos que la palabra de Dios se pintaría en tu cerebro de color blanco. Cada vez que tú obedeces, cada vez que tú guardas la palabra de Dios, cada vez que tú pones en práctica lo que Dios te dice, tu cerebro en cierta parte se pinta de color blanco. Pero también imagina que cuando tenemos malos pensamientos, cuando somos desobedientes, cuando menospreciamos la palabra de Dios conscientemente, se pinta de negro. Entonces ahí tenemos un cerebro
que se va pintando de blanco o se va pintando de negro según la obediencia de cada joven y señorita. Mi pregunta es, ¿cuál sería el color de tu cerebro? ¿Sería blanco con matices negros o sería negro con matices blancos? ¿Sería totalmente blanco o sería totalmente negro? Esto yo te lo pongo como ejemplo porque todo mandato hecho por Dios forzosamente tiene que pasar por nuestros pensamientos y una vez que pasa por nuestro pensamiento nosotros actuamos. Y en consecuencia en cómo estamos es que vamos a actuar. Por eso te decía en Proverbios 23:7, porque tal cual es el pensamiento de en su corazón, así es el hombre. Si nosotros pudiéramos ver nuestro cerebro, así es como podríamos darnos una cuenta de cómo somos. Dios nos llama a cuidar nuestro corazón y nuestra mente para obedecerle y sobre todo para no ser engañados con el sistema de pensamientos de este mundo o por nuestro propio corazón. Con esta imagen en mente quiero que empecemos a abordar el primero de los dos puntos que vamos a ver el día de hoy. El primer punto lo llamaremos Dios. ¿Es tu culpa? Vamos a darle lectura en el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 3. Dice así: La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Creo que me faltan dedos en las manos y dedos en los pies para poder contar el número de veces que este proverbio se ha hecho realidad en mi vida. Y sin temor a equivocarme, yo creo que puedo asegurar que también se ha hecho realidad en tu vida un sinfín de veces. Creo que esto no es algo que nos es desconocido. La palabra de Dios nos describe en este proverbio una situación tan cotidiana que creo que nos debería dar un poquito de tristeza haber estado así o continuar estando así, y me temo que para muchos siguen en ese estado de poder estar peleando con Dios. Dios menciona que el hombre decide separarse de los mandamientos de Dios y de su palabra, y que cuando los resultados no son los esperados, el hombre se molesta con Dios. Yo quiero ponerte un ejemplo para ilustrar esto, aunque creo que no es necesario porque es algo que nosotros conocemos. Imagínate que por un momento tú ahora eres un cocinero dentro de un restaurante muy famoso. Eres el principal cocinero. En eso llega el chef y te pide preparar un platillo. Ese platillo te dice, oye, es muy especial porque va a venir tal celebridad o tal político que es muy importante, que es de mucha fama, de mucho renombre, pero también acuérdate que esta persona tiene un carácter fuerte, es explosivo, es una persona déspota, entonces yo te pido por favor que seas muy cuidadoso al preparar su alimento. No quiero que hagas absolutamente nada salvo poder hacer este alimento para la persona. Después de esto, te da una receta y te dice, aquí tienes la cocina, tienes dentro de él toda la materia prima que tú puedes ocupar, fruta, verdura, carnes, cualquier cosa. Tú dices, ok, yo acepto la misión. Pero a la hora de preparar el alimento, la receta te pide usar tomates. Y tú dices, yo quiero sorprenderlo, voy a usar jitomates. Te pide usar perejil, pero en vez de usar perejil, tú usas cebolla. Te pide que utilices 2 tazas de jugo de manzana y tú decides echarle vinagre. Y por último, en vez de cocinarlo por 30 minutos como te lo pide la receta, tú decides servir el platillo así crudo, sin cocer. Tú estás un poco nervioso y llega la hora de la cena. Llega el invitado, llega con su personal de seguridad, lo sientan en una mesa importante al centro del restaurante, y después de eso les sirven el platillo que tú preparaste. Después de esto, prueba el alimento y esta persona pide hablar con el cocinero. Y te sacan de la cocina y dicen, oye, ¿qué crees? El comensal quiere hablar contigo. Tú estás esperando recibir una felicitación y tal vez decir, oh, creo que acabo de hacer algo muy bueno y me va a felicitar. Pero esta persona te empieza a insultar y te dice que tu trabajo fue totalmente algo desastroso, fue algo horrible, fue algo que no le agradó. En fin, te humilla, te dice que tú no sirves para cocinar, que cómo no es posible que no puedas cocinar un platillo tal cual, al pie de la letra, y vuelta a eso se sale del restaurante enojado. Tú después de esto te sientes humillado y vas con el chef principal y le reclamas, le dices, ¿cómo es posible que me puedan tratar así? ¿Cómo es posible que yo pueda estar soportando este tipo de humillaciones? Y el chef te dice,
simplemente con esta pregunta. Oye, ¿y seguiste las instrucciones? Eso es muy, creo que el ejemplo es muy ilustrativo, ¿no? Es obvio que no va a salir el resultado si tú no sigues las instrucciones de la receta. Es, es clarísimo. Tú no puedes pedir crear un agua de limón si no utilizas limón, ¿verdad? Si tú le decides poner pepino o naranja a tu agua de limón, pues no va a ser agua de limón por más que tú quieras. Muy similar a esto pasa en nuestras vidas. Y no tenemos que ir tan lejos. Basta ver en nuestro diario caminar para ver que constantemente estamos violentando la ley de Dios en innumerables ocasiones y mucho más como jóvenes tendemos la tendencia a querer hacer las cosas como nosotros creemos que deben de ser o como queremos sin tomar en cuenta el consejo de Dios y el de nuestros padres o autoridades. Después de esto, después de que hacemos las cosas mal, después de que no seguimos la receta, vienen las desgracias, vienen las consecuencias y viene el dolor a nuestra vida. Lo peor de todo es que no se queda todo ahí. Muchas veces nos encontramos diciéndole a Dios, ¿por qué a mí, Dios? Quisiera que tú pudieras enumerar en tu vida cuántas veces le has preguntado a Dios el ¿por qué a mí? ¿Pudieras enumerarlas? ¿Cuántas veces culpamos a Dios por las consecuencias de nuestra desobediencia? El versículo claramente nos dice que es nuestra propia insensatez la que nos lleva a torcer nuestro camino, no es Dios. Dios ya dio un lineamiento claro que el hombre tiene que seguir. Dios ya dijo cuáles son las instrucciones, cuál es la receta de la vida para poder tener un buen platillo, para tener una buena vida. Pero nosotros somos los artífices de nuestra vida y tenemos un sinfín de materiales, pero tenemos la disyuntiva de poder hacer lo que nos dice la receta, es decir, la palabra de Dios, o tenemos la disyuntiva de hacer lo que nosotros querramos a sabiendas que no vamos a poder conseguir el resultado. Ahí es donde está la necedad, porque date cuenta lo que dice el versículo, léelo nuevamente, quiero que lo digas en voz alta. Dice, la insensatez del hombre tuerce su camino. ¿Te das cuenta? No es la sabiduría, no es el consejo de Dios, no es el que obedezca los mandamientos que Dios ya ha dado, lo que hace que tuerza su vida. Es la insensatez que muchas veces tú y yo tenemos dentro de nuestro corazón. Para pronto, recuerda, la insensatez es ser alguien sin entendimiento. Se puede traducir del hebreo como alguien fatuo o alguien que es tonto. Y no se trata de ofenderte, ni se trata de que yo me ofenda porque diga, ay, soy tonto. Dentro de Proverbios hemos visto que la palabra tonto se utiliza para describir a aquel que teniendo la ley de Dios enfrente, pudiéndola examinar, pudiéndola leer, asimilarla y obedecerla, decide voluntariamente rechazarla, apartarse y hacer su voluntad. Ese es alguien que es tonto en el contexto de Proverbios. Alguien que voluntariamente decide no obedecer la palabra de Dios. Y yo sé que el ejemplo que puse de la receta puede sonar algo muy obvio. Tal vez puedes decir, oye, mira, es tan normal que si no sigues la receta no vas a poder preparar el platillo correctamente. Es obvio. Pero así como es de obvio este ejemplo, más obvio es que al alejarnos de Dios, al alejarnos de sus mandamientos, nos va a ir mal. Pero a veces somos como ese cocinero de la historia que te relaté hace un momento. Esperamos obtener buenos resultados sin utilizar los ingredientes correctos ni el procedimiento adecuado. Y como les comentaba, algo que tenemos que tener en cuenta de este versículo es que si somos insensatos, no es por culpa de Dios, es por nuestra propia culpa. Yo quisiera que pudiéramos hacer un breve resumen y ahí están las predicaciones del capítulo 1 al del capítulo 1 al capítulo 8 de todo el libro de Proverbios. Vemos cómo Dios a través de la sabiduría nos busca constantemente. Vemos que la sabiduría está clamando por las calles, está diciendo, ¡hey! ¿Dónde están los necios? ¿Dónde están los simples? Vengan para que tengan sabiduría, vengan que yo les quiero enseñar. Es más, vemos que la sabiduría, una vez que va y busca a todos los simples, va y construye su casa, y no solamente construye su casa, hace un banquete y hace la invitación a que nosotros como simples vayamos y subamos, que tengamos una relación con la sabiduría para poder aprender más
de Dios y dejar de ser simples. Jóvenes, señoritas, la palabra de Dios nos exhorta a buscar la sabiduría para no caer en las consecuencias. Lo peor de todo es que todavía tenemos el atrevimiento muchas veces de enojarnos contra Dios cuando las cosas no nos salen bien. Yo quiero poner un ejemplo muy rápido, pero muy simple de todo esto. ¿Cuántas jóvenes, cuántas señoritas han salido, han estado en relaciones que Dios claramente prohíbe dentro de su palabra, y muchas veces después de esas relaciones vienen las consecuencias de desobedecer a Dios? ¿Cuántos corazones rotos hay? ¿Cuántas heridas sentimentales? ¿Cuántos malos pensamientos? ¿Cuántas baja autoestima? ¿Cuántas inseguridades hay en los jóvenes y señoritas por tener acceso a relaciones sentimentales fuera de tiempo o con personas que no les conviene? Hay muchas veces que, de verdad, este es un problema muy común dentro de los jóvenes y señoritas. Es que yo siento que nadie me quiere, yo siento que nadie me va a valorar, yo quiero empezar a buscar a alguien porque realmente creo que no va a haber nadie para mí, yo creo que Dios no va a querer nadie dentro de mí para su voluntad. Pero cuando tú tienes el mandamiento de Dios no lo obedeces. ¿Te das cuenta? Cuando tú entras en una relación fuera de la bendición de Dios, lo único que va a salir de ahí no es experiencia, no es aprendizaje, es maltratar tu corazón, es lastimarte a ti mismo y desobedecer a Dios. Otro ejemplo, ¿cuántos jóvenes o señoritas no son diligentes obedeciendo a Dios y a sus padres y después quieren que en las cosas les vaya bien? ¿Cuántos chicos, chicas tienen problemas en su casa, en la escuela, por no ser obedientes? Es que mi papá ya me tiene harto. Es que siempre me está diciendo que haga las cosas. Siempre me está diciendo que haga mi cuarto. Siempre me está diciendo que haga mi cama. Siempre me está diciendo que lave los trastes. Joven, señorita, pues si no quieres que tu papá te regañe o que tu mamá te regañe, simplemente obedece. ¿Cuál es el problema? Sigue la receta y no vas a tener ningún reclamo de parte de la autoridad. Es que yo ya no puedo, no le entiendo a la escuela, me va mal, tengo problemas. Bueno, si tu papá te dice, oye, por favor, enfócate en estudiar, enfócate en echarle ganas, esta es tu única responsabilidad, no te cuesta nada hacerle caso, en vez de estar perdiendo el tiempo con tus amigos o con la novia o distrayéndote. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas veces también hemos cometido el error de tener amistades que no nos convienen y que no son claramente aprobadas por Dios? Pero cuando empezamos a juntarnos con ellos, nos empiezan a ir mal, nos empiezan a inducir a vicios, nos empiezan a hablar de temas que no son propios, nos empiezan a mencionar cosas que no son correctas y ya luego nosotros estamos inquietos y nos queremos empezar a rebelar de el mandato de nuestro Dios y de nuestros padres. ¿Y esto por qué es? Por acercarnos a malas amistades que Dios claramente prohíbe. Es muy común, de verdad. Y chicos, algo que jamás debemos de hacer es reclamarle a Dios las cosas, porque Dios jamás hace algo para lastimarnos. Y sobre todo, si nosotros llevamos consecuencias de las malas decisiones, es nuestra culpa, no es de Dios. Tú nunca te vas a encontrar en esta situación de decirle, oye Dios, yo obedecí, yo hice todo lo que tú me decías, seguí el manual, seguí la receta y ¿qué crees? Yo vi que me fue muy mal, me fue horrible. Eso jamás lo vas a encontrar, porque Dios bendice a los que son obedientes. La obediencia, grabémoslo, la obediencia siempre trae bendición, pero la desobediencia también trae castigos. Jamás vamos a poder encontrarnos a alguien que diga, yo obedecí a Dios y me fui mal. Obviamente va a haber pruebas, no te estoy diciendo que todo es color de rosa. Pero a lo que yo voy es que cuando nosotros desobedecemos a Dios, jamás podemos esperar que nos vaya bien. Jamás. Y de verdad. Y este bien es conforme a la voluntad de Dios, ¿me entiendes? Porque muchas veces la gente que está totalmente depravada hace las cosas mal y ellos creen que les va bien, pero realmente les va mal. Lo peor que le puede pasar a un pecador es que al hacer su pecado las cosas le salgan bien. Es como lo que dice la palabra de Dios en Romanos. Cuando el hombre decide dejar fuera a Dios de su vida, Dios lo entrega a sus pasiones y deseos.
Y entonces tienes que este hombre es esclavo del pecado y sigue haciendo lo malo. Y como el pecado le sigue diciendo, busca el mal, él busca el pecado y sigue alimentando su maldad. Y entonces este hombre cree que todo le va bien. Este hombre cree que le va de maravilla cuando realmente siempre está siendo esclavo del pecado. Puedo nombrar muchos más ejemplos, pero creo que con estos son bastantes. Creo que nos queda muy claro que al desobedecer a Dios y al poder rechazar sus mandamientos, no vamos a tener más que consecuencias malas y vamos a tener que soportar el castigo de desobedecer flagrantemente a Dios. Y créeme, esta conducta no es extraña ni es atípica de unos solos cuantos. Esta actitud es algo que ocurre en todos los seres humanos a lo largo de la historia. Quiero ponerte el ejemplo de nuestros primeros padres, Adán y Eva, echándole la culpa a Dios de su extravío. Acompáñame en tu Biblia a Génesis capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra de Dios así, una vez que Adán y Eva ya habían comido del fruto prohibido. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Te das cuenta? Es el comportamiento que está describiendo el libro de Proverbios. Dios claramente le había dicho a Adán, tú vas a ser por llamarlo así, el gobernador de todo el huerto, tú vas a cuidar de todo animal, tú vas a ser el señor de toda la tierra, solamente te encargo que en el centro del Edén hay un árbol de la ciencia del bien y del mal, y no puedes comer de él. Tienes todos los árboles, tienes un sinfín de árboles para poder disfrutar y alimentarte, pero solo te pido que no toques este árbol. ¿Qué es lo que hace Adán y Eva? Comen, comen de él, desobedecen a Dios, y después cuando Adán peca, su reclamo, cuando Dios le pregunta, ¿qué es lo que has hecho? Adán, en vez de decir, Señor, perdóname, me equivoqué, solamente tenía que seguir un mandamiento, Dios, solamente uno, y no fui capaz de hacerlo, perdóname, por favor, ten misericordia, Señor, sé piadoso. No, esa no fue la actitud que tuvo Adán. ¿Qué fue lo que le dijo? Señor, tú me diste esta mujer y esta mujer fue la que me dio de comer. ¿Qué es lo que estaba diciéndole Adán indirectamente a Dios? Dios, es tu culpa porque tú me diste esta mujer y si tú no me hubieras dado esta mujer, yo jamás hubiera pecado. Adán quería echarle la culpa, evadir su responsabilidad y cargarla en Eva. Y eso es lo que cada joven y señorita de todas las edades, hombres, adultos, niños, hacemos. Tratamos de quitar la culpa de nosotros cuando vienen las consecuencias y culpamos a Dios y eso no es correcto. Todos podemos acusar a Adán de ser un sinvergüenza por culpar a Dios por darle a Eva, cuando claramente él de su voluntad violó el único mandamiento que Dios dio para su vida. Pero jóvenes, señoritas, recuerden siempre en la palabra de Dios, antes de poner el dedo acusador en alguien de la Biblia, hay que regresarlo y ponerlo en nosotros. Hay que decir, pero es que yo también soy igual, es que yo también hago lo mismo, yo también me comporto de una manera similar. Ahora, el menor de los problemas es que nosotros como humanos tengamos la insolencia o el atrevimiento de echarle la culpa a Dios por lo que nos sucede. O sea, ojalá aquí terminara el problema de que somos unos sinvergüenzas porque violamos la ley de Dios y después venimos a reclamarle por las consecuencias. Ese no es el mayor de los problemas, joven. El mayor de los problemas es que esto se vuelve un círculo vicioso. Porque ¿qué es lo que sucede? El hombre viola la ley de Dios abiertamente y como dice Dios, por su insensatez se desvía de los mandamientos, vienen consecuencias y el hombre le reclama a Dios.
Entonces la próxima vez el hombre otra vez vuelve a apartarse de Dios, vienen consecuencias y le vuelve a reclamar a Dios. La insensatez en el corazón hace que esto se repita constantemente y que el hombre no pueda corregir sus caminos. Esto lo va a llevar a apartarse de Dios y sufrir innumerablemente de ocasiones las consecuencias e irritarse contra Dios. Pero no solo esto, el corazón del hombre, y en especial del joven cristiano, puede empezar a endurecerse a causa de la consecuencia constante, a causa de la desobediencia, constante a Dios. Acompáñame por favor con tu Biblia al libro de Hebreos, capítulo 3, del versículo 7 al 12. Esto es algo, fíjate, la palabra de Dios se está refiriendo aquí en Hebreos a los hermanos cristianos. Este pasaje no está dado para un incrédulo, no está dado para alguien que no conoce la palabra de Dios. Este pasaje es para los cristianos. Está hablando el autor de Hebreos acerca del endurecimiento del corazón. Dice así: por lo cual, fíjate, dice el Espíritu Santo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación del desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esa generación, y dije: siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya entre ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dios nos recuerda aquí que la desobediencia constante y voluntaria de sus mandamientos produce dureza de corazón y puede hacer que muchas de las promesas que Dios tiene para nosotros no las alcancemos, o peor de todo, entristezcamos al Espíritu Santo. Deja de las promesas que podemos dejar de alcanzar, eso es algo triste, pero entristecer al Espíritu Santo, joven, señorita, es algo grave, es como atentar con tu propia vida cristiana, porque el Espíritu Santo es un elemento fundamental en nuestras vidas y en nuestra santificación. Quiero que me acompañes por favor a Efesios 4:30 y le demos lectura juntos, y quiero que esto lo escuches, que lo repitas por favor tú en alta voz. No quiero que solamente se escuche mi voz. Quiero que tú lo apliques a tu vida, que tú lo escuches ahorita mismo y veas lo que dice la palabra de Dios en Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Te das cuenta? Dios nos está pidiendo que nosotros con nuestras acciones no contristemos al Espíritu Santo. Ahora, este es un pecado terrible, ya que como podemos recordar, el Espíritu Santo no es cualquier persona, es la tercera persona de la Trinidad. Es igual de digno de honra, de gloria, de poder, de majestad. Es sublime, es eterno, es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente. El Espíritu Santo es Dios, chicos, no lo olvidemos. No creamos que es un ciudadano, como dice algún hermano, de segunda categoría dentro de la Trinidad. No, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es alguien que merece ser respetado. De hecho, es tan importante que, como dice Jesucristo, toda blasfemia y pecado contra los hombres, contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en esta vida ni en la venidera. Entonces, así, ahí te lo dejo, así de importante es el Espíritu Santo. Y no estoy hablando, no es que te quiera meter miedo, porque el Espíritu Santo es hermoso, es alguien amoroso. Pero el Espíritu Santo es un regalo bendito de Dios en nuestras vidas para nuestra santificación y para poder ser más y más a la imagen de Cristo Jesús. Yo quiero enseñarte un poquito de las funciones del Espíritu Santo. Cuando nosotros pecamos contra el Espíritu Santo, a pesar de que Él es Dios, Él voluntariamente se restringe a sí mismo, Él restringe su actuar en nuestras vidas y no actúa como normalmente debería actuar en nosotros. No se va,
porque esa es una promesa. El Espíritu Santo está con nosotros, es el consolador y nos va a guiar de aquí hasta la muerte y aún más allá de la muerte. Pero deja de actuar en beneficio nuestro, deja de redarguirnos, deja de darnos vida de gozo y nos deja de dar poder. Por ejemplo, en Juan 16:8 dice así, está hablando Jesucristo acerca del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Yo quiero recordarte un poquito y que tú pienses acerca de tu salvación. Yo quiero que te remontes al momento en el que tú decidiste entregarle tu vida a Cristo. Si es que tú eres hijo de Dios y has nacido de nuevo. Quiero preguntarte, ¿tú te pudiste arrepentir porque tú eras muy bueno y porque tú tenías una moralidad muy grande y eras alguien que realmente solamente necesitaba escuchar el evangelio para poder obedecerlo porque tú eras alguien tan bueno compungido por tus pecados? ¿Tú eras un hombre casi recto que no tenía ninguna falla o una señorita que no tenía ninguna falla y que casi eras la santidad andando? No, tú y yo no nos arrepentimos porque nosotros quisimos, no nos arrepentimos por nuestros propios medios. Tuvo que venir el Espíritu Santo de Dios y como dice en Juan 16:8, abrir nuestra mente, abrir nuestros ojos espirituales y convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Fue el Santo Espíritu de Dios el que redarguyó tu corazón y el mío y nos hizo ver que necesitábamos un Salvador urgentemente. Y fue allí cuando nosotros nos decidimos entregar a Cristo y decirle, Señor, yo no puedo ser salvo si tú no haces algo en mí. Pero fue el Espíritu Santo. Y eso es algo que constantemente el Espíritu Santo hace. Cuando tú pecas, ¿te sientes triste? Y si es así, ¿sabes quién lo hace? No es tu conciencia ni tu moralidad, ni es porque leas mucho la Biblia. Es el bendito Espíritu de Dios que te redarguye de pecado, que te redarguye y te dice, esto que estás haciendo no está bien, arrepiéntete, cambia. Es el bendito Espíritu de Dios. Y cuando nosotros lo contristamos, el Espíritu Santo deja de redarguirnos. ¿Y sabes qué? Nos empezamos, en vez de caminar hacia la santificación, empezamos a caminar hacia el pecado constante. Y eso no es el deber ser en un cristiano. No es el correcto actuar de un hijo de Dios. Entonces, por eso te digo que es lo peor que podemos hacer. Es como si estuviéramos en medio de una inmensa oscuridad. Y el Espíritu Santo es nuestra única guía, es nuestra única lámpara. Y nosotros voluntariamente decidimos apagar esa lámpara. Nos vamos a quedar en oscuridad plena, en oscuridad total. Cuando nosotros voluntariamente somos insensatos porque no nos acercamos a la sabiduría, como dicen Proverbios, y luego todavía tenemos a irritarnos contra Dios, el Espíritu Santo de Dios empieza a restringir su poder en nosotros. Eso es triste, eso es algo que a mí apena mi corazón y me carga mucho de sentimiento por cada uno de ustedes y también por mí, por supuesto, porque obviamente requerimos del Espíritu Santo. ¿Tú crees que el Espíritu Santo vino a nuestras vidas simplemente porque fue un regalo, un bonus, un extra? No, el Espíritu Santo viene porque es imposible ser salvos y santificados sin su poder en nuestras vidas. Esa es la importancia del Espíritu Santo de Dios. Chico, señorita, si nosotros voluntariamente seguimos en este camino de insensatez, de no buscar la sabiduría, solamente vamos a entristecer al Espíritu Santo. Otra de las funciones del Espíritu Santo es darnos poder y gozo para poder afrontar esta vida y poder estar en comunión correcta con Dios. Yo quiero que tú me acompañes al versículo de Juan 7, 38 y 39. El Evangelio de Juan, capítulo 7, 38 y 39. Está hablando nuestro Señor Jesucristo y dice así: el que cree en mí, como lo ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser o de su interior brotarán ríos de agua viva. Pero fíjate lo que dice, pero él decía esto del Espíritu de los que habían creído en él, que habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús
no había sido glorificado. Muchas veces creemos que la vida del cristiano es una vida de constante represión, es una vida de constante negación, es una vida de tristeza y de estarse absteniendo de todo. Un autor cristiano dice que muchos ven a Dios como el matagozos cósmico, pero no es así. La vida cristiana es la vida más alegre que tú puedes tener. Dice la palabra de Dios que a la diestra de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra por siempre y para siempre. Pero chicos, ¿cómo queremos tener una vida plena en el cristianismo? Una vida plena, llena de gozo y de alegría. ¿Cómo queremos tener esos ríos que de nuestro interior broten como ríos de agua viva si no hacemos caso al Espíritu Santo, si lo contristamos? ¿Te das cuenta? Aquí Jesucristo no está diciendo, yo voy a hacer que de tu interior salgan ríos de agua viva. No es lo que está diciendo. Dice, el que cree en mí y por el creer en mí va a recibir al Espíritu Santo. Y es ese Espíritu Santo el que va a hacer que de tu interior salgan ríos de agua viva para salvación. ¿Te das cuenta lo importante que es el Espíritu Santo? Tú quieres tener una vida de gozo, quieres tener poder para vencer el pecado, quieres tener poder para decirle no a la tentación, quieres tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, quieres tener esa alegría constante que representa tener al Dios vivo dentro de tu corazón. Eso te lo va a dar el Espíritu Santo. Eso me lo va a dar a mí el Espíritu Santo, pero es necesario no contristarlo. Es necesario no tener una actitud de voluntariamente apartarme de Dios, porque entonces el Espíritu Santo va a restringir su poder en nosotros. El propósito de este versículo no solamente es señalar el error humano, no es solamente decir el hombre es muy insensato porque se aparta de Dios, sufre consecuencias y luego le reclama a Dios. Ese no es solamente el alcance de este versículo. El propósito real es que nosotros veamos que cuando nos apartamos de Dios y somos hijos de Dios, empezamos a endurecer nuestro corazón. Y cuando endurecemos nuestro corazón, el Espíritu de Dios se empieza a contristar. Y cuando el Espíritu de Dios se contrista, entonces deja de actuar a nuestro favor en nuestras vidas, limita su poder, porque Él no puede estar en comunión constante con alguien que está buscando el pecado voluntariamente. Ese es el significado de este versículo. Ahora, yo, para terminar y cerrar este punto, quiero que nos preguntemos en qué áreas estamos tomando decisiones voluntarias en las cuales no estamos tomando en cuenta a Dios. Quiero que reflexionemos y yo le ruego al Espíritu Santo que si tu corazón está duro, por misericordia, Él venga y lo ablande nuevamente y te haga ver en dónde estás mal, que me haga ver dónde estoy mal, que vuelva a remover esa capa de piedra que muchas veces se forma en nuestro corazón y la remueva, la destruya y deje ese corazón blando, sensible a la voluntad de Dios. Que deje ese corazón tierno que es capaz de obedecer. Dile, Dios, tal vez yo soy duro, rompe mi dureza, perdóname. Yo no quiero ser ese insensato que tiene el atrevimiento de reclamarte, pero no solamente eso, sino que entristece tu corazón, que entristece al Espíritu Santo. Y si actualmente estamos llevando consecuencias de las malas decisiones de no honrar a Dios y de separarnos de Él voluntariamente, chicos, arrepintámonos. Nuestro Salvador, Cristo Jesús, el que murió en la cruz, es grande y misericordioso y amplio para perdonar. En eso se deleita Dios, en perdonar a pecadores como tú y como yo. Pero acerquémonos al trono de la gracia. Si tú has detectado que te has apartado de Dios, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo y pídele perdón nuevamente y dile, Señor, ayúdame en mi debilidad. Espíritu Santo, ayúdame. Tu palabra dice que el poder de Dios, el Espíritu Santo, es ese dunamis, algo explosivo, algo que tiene fuerza para destruir todo lo malo dentro de mi vida. Cámbiame, Señor. Este es el significado de este versículo. Yo te pido que reflexionemos acerca de esto, ¿vale? El segundo punto que vamos a revisar el día de hoy lo hemos titulado Una maravillosa herencia.
Y acompáñame al libro de Proverbios 19:14 para poder darle lectura. Dice así: la casa y las riquezas son herencias de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. La herencia es una tradición que se remonta desde los orígenes de la Biblia y del ser humano. Es normal que un hombre en lo natural se esfuerce por conseguir cosas que le van a servir en este mundo. Por ejemplo, esforzarse por tener una casa, por tener muebles, por tener un auto, por tener un sinfín de cosas que él puede utilizar para su propio bienestar. Una vez que las posee, las disfruta, pero alguna realidad que no podemos negar de esta vida es que, como lo dice la palabra de Dios, desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudos vamos a volver allá. Cuando nos retiramos de este mundo, nada de las posesiones que adquirimos aquí podemos llevárnoslas al otro mundo. Una de las ventajas de la herencia, o normalmente así es cuando sucede, es que es un regalo dado por los padres a sus hijos por el hecho de una relación sanguínea y sobre todo por el afecto que le tienen entre sí. Aquel que recibe la herencia es un benefactor del trabajo de alguien más. Yo no sé si tú has recibido alguna herencia, pero creo que al menos todos en este mundo hemos recibido un pequeño regalo. No importa, puede ser un dulce, un caramelo, una playera, no sé. Pero más o menos para tener una ilustración. Pero por ejemplo, yo quisiera que tú le preguntaras a tus padres, a tus abuelos, si ellos han recibido una herencia. Seguramente ellos sí lo han hecho porque al pasar del tiempo y como es el ciclo de todo hombre, sus padres murieron y ellos heredaron las posesiones que tus abuelos poseían o tus bisabuelos poseían. Muy probablemente la casa donde estás o el terreno donde estás era de tu abuelo o de tu abuela o lo heredaron de algún pariente próximo. Esto es algo muy común y eso es lo que yo quiero que veas. La herencia es un beneficio que no nos esforzamos nosotros para poderlo obtener. La herencia es disfrutar del trabajo de alguien más sin realmente nosotros haber trabajado por ello. Yo quiero ponerte un ejemplo de cómo es que en la Biblia se menciona este ejemplo de la herencia. De los primeros personajes de la Biblia que se menciona que estaba preocupado por esto era precisamente el patriarca Abraham. En Génesis 13:2 nos menciona un poquito acerca de Abraham y de sus riquezas. Dice así: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Todo este dinero que Abraham tenía, esta plata, este oro y este ganado, no era que Abraham se lo había encontrado en el campo o que Abraham simplemente se había hecho de este dinero de una mala forma, sino que Abraham se había esforzado, Abraham también había cuidado a sus animales y Dios lo había bendecido y se había multiplicado. Pero después de esto vemos que Dios hablando con Abraham, en ese diálogo Abraham le dice que él no tiene a quién heredárselo. En Génesis 15:3 dice así: dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Te das cuenta? Si bien Abraham no era alguien, que amaba el dinero, no era alguien que tuviera un amor desmedido por las posiciones materiales, cuando él está hablando con Dios, él le dice: oye Dios, yo quiero que tú me des un hijo. Y cuando me des un hijo, yo espero que todo esto que yo tengo, este oro, esta plata, este gran ganado, pues él se lo quede, porque precisamente es normal y es natural que yo se lo dé a él. En el versículo de Génesis 25:5, cuando se describe la muerte de Abraham, precisamente se menciona que Abraham le da todo a Isaac. Dice así textual: y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Aquí vemos claramente el ejemplo de lo que es una herencia. Alguien trabaja por ello, un padre normalmente, ese padre llega al punto final de su vida y entonces ese dinero, esas posesiones pasan a ser propiedad del hijo o de los hijos que este padre pudo tener durante su vida. Vemos el ejemplo de que Abraham era rico y le pidió descendencia para poder heredar todo lo que tenía. Ahora, Isaac no tuvo nada que hacer, perdón, Isaac no tuvo que hacer nada para ganárselo. Simplemente por ser hijo de su padre recibió la herencia. Ahora,
Quiero aclarar que la herencia es el fruto del trabajo de otra persona, pero eso no significa que, que él te lo va a dar automáticamente. Él puede decidir si te lo da o no. No es tu padre o tu madre, no están obligados si tienen una posesión a dártela a ti solamente por el hecho de ser su hijo. Incluso aun cuando ellos mueran, si ellos en su testamento deciden poner como heredero a alguien más, tú no puedes hacer absolutamente nada. Ellos tienen que de su voluntad decidir dártelo. No es algo automático que tú recibes. ¿Te das cuenta? Esa es las dos partes de la herencia que yo quiero que tú veas. Es el esfuerzo de alguien más, pero te lo dan porque ellos te quieren. No es un derecho que tú tienes automáticamente. Lo que nos está planteando este versículo es que así como tu padre terrenal puede darte algunos bienes antes de morir, y obviamente lo más normal es que tú los recibas por tu condición de hijo, si tú deseas obtener una mujer prudente, esto no es algo que tú vas a poder obtener por tus propios medios. Va a ser una herencia que Dios te va a dar. No es algo que tú vas a poder conseguir. Así como si tus padres deciden desheredarte y tú no puedes hacer absolutamente nada si hay un testamento. Si Dios decide no darte una mujer prudente, tú no puedes alcanzarla por tus propios medios. Si en el testamento que tus padres tienen un terreno o una casa y deciden dárselo a un desconocido, tú no puedes ir al notario y reclamar la propiedad de esos bienes alegando la pertenencia sanguínea. Tú no puedes alegar que te esforzaste por ellos o que tú trabajaste en ellos. Es algo absurdo, porque por definición la herencia es algo que se te regala. Asimismo, jóvenes, quiero que esto quede bien claro, que se apuntale en tu corazón. El poder tener una mujer prudente, una mujer sabia, no es algo que vas a poder obtener según tu propia opinión o haciendo tus propios esfuerzos o utilizando tus propios medios. Es algo que solo puedes recibir por medio de la benevolencia y de la buena voluntad de nuestro Padre Celestial. Ese es un gran regalo, pero es algo que no podemos obtener. Y esto yo lo comento porque como jóvenes somos muy dados a buscar por nuestros propios medios una pareja. Es una relación en la cual podemos sentarnos plenos, pero nos olvidamos que Dios es el que nos puede dar una mujer sabia. De hecho, aquí me encanta como lo traduce en la Biblia al lenguaje actual. Dice que la casa y los bienes son algo que te pueden dar tus padres, pero el tener una buena esposa, una buena mujer es algo que solamente Dios te puede dar. Ahora, cuando nosotros somos jóvenes empezamos a buscar, y en esa búsqueda lo que muchas veces buscamos es que vemos el físico, vemos la compatibilidad emocional, vemos si es acorde a mis gustos, vemos si es detallista, veo si me siento bien con él, veo si cubre mis expectativas emocionales, y muchas veces dejamos de lado a Dios dentro de esta búsqueda. Y ojo, no te estoy diciendo que obviamente cuando tú vayas a buscar al que va a ser tu compañero o compañera de vida, no te va a gustar, no vas a tener una compatibilidad emocional, que no vas a sentir algo dentro de ti por verla. Obviamente sí, pero estos las, no son las formas en las cuales tú tienes que buscar primariamente. Tú primeramente tienes que buscar a Dios, tienes que buscar dentro de su voluntad para que Él pueda darte algo. Por ejemplo, vemos que Proverbios nos dice muchas veces, nos insta claramente a visualizar a la mujer y a checar su carácter antes que el exterior. Por ejemplo, Proverbios 11:22 dice así, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Y si tú quieres ver cómo esto, te invito a que busques el video de Proverbios 11. Ahí tocamos este punto. Cómo es algo fuerte, es algo, pues tal vez algunas señoritas podrían decir, ay, eso es algo ofensivo, pero no, está diciendo, así como un zarcillo no sirve para nada en el hocico de un cerdo, así una mujer hermosa que no tiene razón, no tiene valor, no sirve para nada, ¿me entiendes? Proverbios 2:16 dice, hablando del hombre que tiene sabiduría, que va a ser librado de la mujer extraña y de la ajena que halaga sus palabras. Muchas veces como jóvenes decimos, es que yo estoy con ella porque me siento bien, es que yo estoy con ella porque me trata bien, porque me hace sentir bien. Eh, Esto no es un parámetro para buscar, porque una mujer extraña
puede hacer eso. Una mujer halaga con sus palabras. De hecho, esa es la debilidad de todo hombre. Muchos creen que la debilidad del hombre es que simplemente son los ojos. Pero la verdadera debilidad del hombre es cuando una mujer lo empieza a adular y él se siente importante, se siente que es alguien para esa mujer, que es muy, muy, muy importante y entonces él cede a la tentación. Proverbios 12:4 dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Yo no sé si tú has tenido alguna vez un dolor de huesos, pero es muy doloroso. Es algo interno y es algo constante. Y Dios dice, aunque que podemos caer en el punto de casarnos o tener una relación con una mujer mala y esto va a ser una carcoma para nuestros huesos. En vez de ser algo que adorne, que sea como una corona, algo brillante y majestuoso, va a ser un dolor de huesos. Proverbios 19:13 dice, dolor es para el padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Algo que de verdad es bien, bien importante cuando los jóvenes a veces buscan pareja y se juntan y no tienen la voluntad de Dios. Si no buscas una mujer o un hombre con el carácter de Dios, híjole, es bien terrible. Yo tengo donde yo vivo tengo vecinos a los lados y si de veras vieras lo complicado es que es vivir al lado de una pareja que está constantemente peleando, que constantemente está peleando, que está teniendo fricciones, que está teniendo roces, que están insultándose. ¿Y todo por qué? Por no haber buscado conforme a los parámetros de Dios. Y tal vez muchos dirán, bueno, pero es que eso le pasa a los demás. Joven señorita, eso te puede pasar a ti si solamente te guías por la vista de tus ojos y por tus emociones. Ve lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Si tú quieres tener una mujer sabia, un, y señoritas también aplica para ustedes, si ustedes quieren tener un hombre sabio, no lo vas a poder obtener porque te arregles mucho, porque seas muy linda, porque estés muy guapa, o porque seas el hombre más valiente, o porque seas el más extrovertido, o porque seas el que tenga más verbo, o el más carita. No, tú vas a poder conseguir esto solo si Dios decide dártelo, ¿vale? Joven, créeme, si hay algo que no quieres en tu vida es una mujer que no es prudente. O en el caso de la señorita, si hay algo que tú no quieres en tu vida, es el caso de tener a un varón prudente al lado por el resto de tus días. Pero quisiera tener ojalá palabras más elocuentes, más profundas para poderlos convencer acerca de esta verdad. Yo sé que esto no es algo desconocido, no es una revelación apocalíptica que acaba de venir, no, esto es algo que ya han escuchado constantemente, es algo que lo han escuchado de los pastores, de los responsables, de sus padres, de sus amigos, pero es algo que tristemente como jóvenes nos negamos a obedecer y sobre todo a creer. Es una realidad que nosotros queremos negar. Somos como aquellos que van caminando en medio del peligro y decimos, no pasa nada, no pasa nada. Y cuando nos pasa, pues obviamente nos toca el dolor, nos toca la aflicción, pero ¿por qué estar caminando en medio del peligro cuando lo podríamos evitar? Vemos claramente algunas cosas que la palabra de Dios nos dice acerca de las relaciones sentimentales. Por ejemplo, segunda de Corintios 6:14 dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Y creo que hasta es un tema que constantemente se menciona, que constantemente se menciona en la iglesia, se les dice, y no solo no es un caso particular de una iglesia, es un caso particular de todas las iglesias. Es triste ver cómo jóvenes y señoritas empiezan relaciones fuera de la voluntad de Dios con incrédulos y terminan, algunos juntándose, terminan en fornicación, terminan con el corazón lastimado, terminan con baja autoestima, terminan alejándose de Dios. Y lo peor es que esas consecuencias no se quedan aquí, estas consecuencias muchas veces las arrastran el resto de su vida, porque luego les cuesta trabajo sacar todo eso. Yo no sé cómo poder hacer esto, cómo poder explicarlo de una manera que ustedes lo tomaran como verdad, pero el Espíritu Santo es el único que te va a convencer. El Espíritu Santo es lo que platicábamos hace rato, es el único que va a redarguir tu corazón acerca de todo esto. Dice la palabra de Dios, no tiene
compañerismo la justicia con la injusticia, ni la luz con las tinieblas. Y nosotros a fuerzas queremos hacer compañerismo. Es como si tú quisieras juntar el agua con el aceite. Tú puedes mezclarlo un ratito, pero déjalos reposar un ratito y vas a ver cómo se separan solos. No son compatibles. No es posible. Y lo peor de todo es que una de dos, o tú estás demostrando el carácter faltante de Cristo en tu vida y estás demostrando que no eres un verdadero hijo de Dios, o voluntariamente estás violentando el mandamiento que Dios está dándote a tu vida. Una de dos, o no eres cristiano, o estás diciendo soy cristiano, pero me vale, voy a hacer lo que yo quiera. Y eso está mal, lo acabamos de ver. De hecho, por eso quise tocar este punto después de ver el anterior, porque si no somos conscientes de estar en una relación que ofende a Dios y tomamos voluntariamente el pecado, Dios se va a molestar. Y dice la palabra de Dios, ¿qué castigo merece aquel que voluntariamente pisotea la sangre de Cristo? Imagínate que tú estás, Señor, voy a tener una relación con una novia. Y Dios dice, es que hijo, eso no está bien. Bueno, no me importa. Hijo, pero es que yo pagué mi sangre. Tú ya no te perteneces, me perteneces. Pues no me importa, voy a hacer lo que quiera. Y vas y pisoteas la sangre de Cristo. ¿Qué castigo merecemos si hacemos eso? Les invito a que reflexionemos. Cantares 2:7 dice, yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que éste quiera. Este es otro gran problema. Muchas veces, y yo lo he visto incluso, se da en todos los casos y dentro de la iglesia también, de que bueno, no voy a andar con alguien del mundo, pero voy a andar con alguien aquí adentro. Oye, pero ¿qué edad tienes? Pues tengo 12 años, tengo 13 años, tengo 14 años. Suena gracioso, ¿no? Dices, es un joven, es casi un niño, es un adolescente. Pero muchas veces la madurez no es cuestión de edad, la madurez es cuestión de tener una buena relación con Dios. ¿Te das cuenta? José cuando fue vendido tenía 16, 17, 18 años aproximadamente, pero él conocía a Dios y por eso él era íntegro. Pero también podemos ver a hombres y mujeres que ya son adultos, incluso ancianos y no son maduros. Tú no puedes empezar una relación hasta que no tengas una madurez espiritual y una buena relación con Dios estable, cuando Dios verdaderamente sea tu prioridad. Y yo veo de verdad a muchos jóvenes y señoritas, y no lo digo con el afán de lastimarlos, no lo digo con el afán de ofenderlos, jamás es mi intención, pero yo los veo en la calle de la amargura ahí sufriendo, subiendo fotos, subiendo estados de es que nadie me quiere, es que nadie me valora, es que yo estoy súper feo, es que a mí nadie me va a querer, es que yo ya estoy con esta persona y no me quiere hacer caso, porque nadie me va a valorar, porque no soy como fulanito, porque no soy como sutanita, comparándose, queriendo tener relaciones sentimentales antes de tiempo, cuando la palabra de Dios es clara, no hagas despertar el amor hasta que éste quiera. De hecho, el que tú pienses así es una clara señal de la inmadurez que tienes, y te lo digo con amor, ¿eh? No te lo digo ofendiéndote, no lo digo con el afán de lastimarte. Quiero que tú te des cuenta que si tú eres de ese tipo de personas que necesita la aprobación de alguien más o requiere tener a alguien cerca de ti para poderte sentir bien, significa que no estás preparado para una relación. Joven, señorita, si tú no eres pleno en Cristo Jesús, no vas a ser pleno con nadie más. Esta es una verdad fundamental. Si Cristo no llena todas las áreas de tu vida, ¿qué te hace pensar que alguien más lo va a hacer? Si el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que está sentado en su trono, el cual el universo no lo puede contener, el cual el cielo es el estrado de sus pies, el cual ninguna habitación humana lo puede habitar, lo puede hacer llenar. Si Él no puede llenar tu vida, ¿crees que, con respeto lo digo, un simple hombre o una simple mujer van a hacerte sentir pleno? No es así, no es así. Si tú quieres recibir la herencia de Dios, una mujer prudente o un hombre prudente tienes que comportarte como un hijo. Recuerda, la herencia es algo dado por voluntad, no es una obligación de los padres hacia los hijos. Yo quiero mostrarte un ejemplo muy rápido
de cómo cuando un hijo deshonra a un padre, el padre podía quitarle la herencia. No sé si tú recuerdes el número de los hijos de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, las 12 tribus de Israel, pero resulta que Rubén, su primogénito, en alguna ocasión él se metió con la concubina de su padre. En Génesis 48:5 dice así: y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que viniesen a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Aquí, ¿quién está hablando? Jacob. Jacob está a punto de morir y va a bendecir a sus dos nietos, hijos de José. Y él está diciendo: Efraín y Manasés son míos, van a ser contados dentro de las tribus. Versículo 6 de Génesis 48. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. ¿Te das cuenta? Aquí Jacob está diciendo que él va a tomar a los dos hijos de José y les va a dar el derecho de la primogenitura. ¿Cuál era el derecho de la primogenitura? Una doble porción. Normalmente al hijo se le da una doble porción, al primogénito una doble porción de todos los bienes respecto a los demás hermanos. Y este derecho lo tenía Rubén. Pero como vemos en Génesis 49:3, en este caso Jacob deshereda a su hijo, a Rubén, del derecho de primogenitura por haberse metido a su lecho. Dice así: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. Fíjate, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Vemos después que José recibió el derecho de la primogenitura, la doble porción, y sus hijos pasaron a ser parte de las 12 tribus que se les da territorio dentro de la tierra prometida. Ya que a Leví, que también era hijo de Jacob, él se dedicó a ser sacerdote. La tribu de Leví se dedicó al sacerdocio, al servicio del templo, y como tal Dios dijo: a ellos no se les va a dar ningún pedazo de tierra dentro de las tribus. Pero si tú cuentas las tribus de Israel, no existe la tribu de José. Revísalo. Te invito a que lo veas en Levítico, en Números, en Deuteronomio. No existe la tribu de José, pero sí existe la tribu de Rubén, la del primogénito obviamente, pero existe la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. ¿Por qué? Porque ellos recibieron la doble herencia que le pertenecía a Rubén, por cuanto él se envileció y se subió al lecho de su padre. Ahora, para terminar muy rápidamente, yo quiero preguntarte: ¿tú crees que Dios te dará como herencia una mujer prudente o un hombre prudente si tú eres desobediente? Yo quise mencionar este ejemplo porque quiero que veas que en lo terrenal los padres quitan herencias. Y en lo espiritual yo creo claramente en este principio que la mujer prudente es un regalo de Dios y que Dios se lo va a dar a sus hijos obedientes. No se lo va a dar a cualquier hijo rebelde. ¿Tú crees que Dios guiaría a alguien que ha cultivado su obediencia, su rectitud, su relación con Dios hacia otra persona que es abiertamente rebelde a su palabra, aunque se haga llamar su hijo? ¿Tú crees que Dios va a decir: aquí tengo a fulanita que es bien entregada, que es bien fiel, es bien buena, tiene una relación conmigo, pero aquí tengo a sutanito que es abiertamente rebelde conmigo? Voy a dejar que se juntan como recompensa a la promesa que le di a fulanita. ¿Tú crees que Dios va a ser un padre injusto? ¿Tú crees que Dios va a darle una herencia preciosa? Y te hablo sobre todo a ti, joven, porque si bien es cierto que esto nos aplica a los dos, en la cabeza de tu matrimonio cuando te cases vas a ser tú, varón. ¿Tú crees que Dios te va a dar una mujer sabia, una mujer prudente cuando tú vives abiertamente rebelde a sus mandamientos? Yo creo que no. Dios va a decir: yo voy a separar, a guardar a mi hija que es prudente de un hombre así, incluso aun siendo hijos. Ambos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque uno está cultivando obediencia. O viceversa, uno está cultivando obediencia. Yo creo que Dios será fiel a la hora de guiarte a tu pareja. Pero Él va a ser fiel y te va a guiar en la medida que tú lo permitas y lo obedezcas. Si tú te comportas como hijo, vas a obedecer al Padre. Y al obedecer al Padre vas a ser, por así decirlo,
merecedor de la herencia. El Padre voluntariamente te va a dar esa herencia. Pero si tú no eres así, el Padre no va a darte la herencia. Él va a decir, ¿para qué voy a gastar esta herencia hermosa con alguien que no la va a aprovechar, con alguien que no la va a valorar? Joven, con amor te lo digo, si confías en Dios, Él te va a dar lo que necesitas. Pero si confías en ti mismo, si confías en cómo obtener una pareja según este mundo, según lo que tú puedas ofrecer, no esperes que Dios te dé un hombre virtuoso o una mujer virtuosa en recompensa por tu abierta desobediencia. No lo esperes. No esperes que Dios diga, sí, yo te voy a bendecir a pesar de que tú fuiste desobediente. Claro que Dios es misericordioso. Claro que podemos arrepentirnos, pero es necesario cultivar la obediencia. Por último, yo quisiera que leyéramos Efesios 5:25. Dice la palabra de Dios así: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nosotros como matrimonio, cuando tú te cases obviamente, somos llamados a ser una parábola viviente de la relación de Cristo con su iglesia. Y obviamente Cristo es perfecto, pero joven, tú eres llamado también a ser perfecto. La palabra de Dios dice, ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. Si tú quieres llegar a recibir la herencia hermosa del Padre, de una mujer prudente, esfuérzate por comportarte como hijo. Esfuérzate. Y no se trata de, no te estoy hablando de tu salvación y que te la vas a ganar por obras, no. Pero recuerda, muchos de los beneficios y promesas que Dios hace a sus hijos, sí están condicionados a la obediencia. Sí, totalmente, ¿eh? La salvación es por gracia, sin duda. Pero las bendiciones que Dios nos da y sus recompensas sí están condicionadas a nuestra obediencia. Así como Dios a Israel, cuando tenía que entrar a la tierra de Egipto, a la tierra de Canaán, perdón, estaba diciéndole, tú tienes que hacer esto y si me obedeces, yo te voy a bendecir, pero si me desobedeces, te voy a castigar. Aplica para también nosotros, jóvenes. Entonces, busquemos en Dios, vamos a profundizar de este tema en otro lugar, pero busquemos en Dios el cómo poder obtener una varona o un varón prudente, ¿vale? Pues el tiempo, como siempre, se nos ha ido muy rápido. Espero que esto sea de bendición para sus vidas. Espero que el Espíritu Santo toque su vida y su corazón. Que Dios les bendiga mucho. Espero que ya pronto nos veamos. Reciban un fuerte abrazo y que la paz de Dios esté con ustedes. Hasta luego, chicos.